Muchas gracias por acompañarnos y de esta manera arrancamos una nueva edición de UNI Diversidad Noticias y nos metemos con este último título, lo vamos a ampliar y vamos a buscar repercusiones y analizar lo que fue ayer en todo el país, esta manifestación de sobre todo mujeres en el Obelisco, en distintas ciudades de Mendoza, del país y también en la provincia de Mendoza, denominado Tetazo, tras un hecho que ocurrió días atrás en una playa en Necochea cuando se les prohibió a unas mujeres realizar toples allí en una playa de Necochea. Mucha polémica, mucho análisis y quisimos sumarnos a reflexionar sobre este tema, por eso también allí planteábamos una nota que hoy hacían nuestros compañeros de Radio Universidad 96.5. Tenemos el gusto de presentar, como ya lo ha hecho muchas veces aquí en nuestro programa, su presencia aquí de Alejandra Ciriza. Ella es investigadora del CONICET, docente de la Universidad Nacional de Cuyo, especialista en temas de género y también activista feminista, a quien queremos saludar para profundizar sobre el Tetazo Nacional. Alejandra, ¿cómo andás? Bien. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, y gracias por venir nuevamente. Otra vez. Es un gusto. Quiero arrancar por lo general. ¿Qué análisis haces de lo que ocurrió ayer en la Argentina tras este hecho en Necochea que llevó a un nuevo Tetazo Nacional que tuvo su repercusión en Mendoza y que generó alguna polémica y algunos incluso cruces con la prensa? Ya nos vamos a meter, pero quiero tu mirada general primero. A ver, yo lo que creo es que lo que hay es una mirada hipersexualizada del cuerpo de las mujeres. Y creo que de esa manera finalmente titularon los medios comerciales. Las mujeres reivindican la exhibición de sus pechos. Y yo creo que no es así. Creo que eso se inscribe dentro de una larga tradición en el feminismo, que es la reivindicación del derecho a decidir sobre el propio cuerpo, el derecho a la autonomía de las mujeres. Porque el problema no está en las tetas. El problema está en quién decide qué se ve del cuerpo de las mujeres. O sea, muchos de los que estaban ayer intentando sacar fotos a las chicas que estaban manifestándose eran mirones, digamos, varones heterosexuales y muy machistas que habitualmente ven los programas de Tinelli. Entonces lo que quieren es ver un poco más. Y a mí me parece triste, vergonzoso, creo que esas personas deberían avergonzarse de haber hecho lo que hicieron. La viveza consistía en sacar con celulares fotos a las chicas y las chicas habían decidido en asamblea que no querían fotos. Y creo que ese irrespeto por las decisiones de las mujeres es una característica política de esta sociedad patriarcal. Los tetazos anteriores se habían producido principalmente por la defensa del derecho a dar de mamar en público. ¿Cuál crees que es la diferencia entre estos dos tetazos? Porque tuvieron repercusiones diferentes y este generó mucha más controversia en la opinión pública. ¿A qué crees que se debe? A ver, creo que eso se debe en buena medida. Las tetas, perdón por lo directa, son las mismas, digamos. Las mujeres, el cuerpo de las mujeres somos mamíferas, es decir, tenemos una relación con nuestras tetas a partir de que las primeras hormonas empiezan a circular. De la misma manera que los varones tienen transformaciones corporales, nosotras tenemos las nuestras que tienen que ver con el desarrollo mamario. Por lo tanto, no debería ser, no entiendo por qué es escandaloso que una mujer amamante en público. No entiendo por qué eso lesionaría a niños y niñas que tienen una relación, su primera relación, si su madre los amamanta, es con una teta. Entonces, la verdad es que me parece, por lo menos, muy sexista, muy problemático, muy contradictorio que se cuestione el amamantamiento público. Digo, es como en el siglo XIX las mujeres que durante el embarazo tenían restringido el ingreso al espacio público. Digamos, ahora las mujeres circulan en el espacio público con sus panzas, muchas veces con la panza al aire, pero de amamantar en público no hablemos. Y respecto de este otro asunto,
creo que tiene que ver con el derecho a disfrutar del propio cuerpo, con que son las mujeres las que deciden qué hacer con su cuerpo, digamos. Las mujeres, la regulación del cuerpo de las mujeres es un objeto político fundamental de las sociedades patriarcales. La regulación de las capacidades reproductivas de las mujeres, la regulación de las sexualidades en un sentido heteronormativo. Hay que asegurar que los varones sean varoncitos masculinos y las mujeres sean mujercitas debidamente femeninas. Cualquier transgresión a la heteronorma es brutalmente castigada. Los cuerpos trans son cuerpos, hubiera dicho Judith Butler, abyectos. Y creo que ese sancionar la corporalidad, controlar la corporalidad, ha sido particularmente encarnizada con las mujeres y con les disidentes sexuales. Alejandra, ¿por dónde empezaría el camino para que culturalmente podamos aceptar lo que está pasando ahora, de esta exposición de los torsos y todo el debate que hemos estado hablando acá? Y qué es lo que tiene que pasar también para que no nos escandalicemos cuando lo vemos en otras plataformas, en la televisión? Ahí no pasa nada, nadie se escandaliza, y sí cuando ocurre esto de Necochea o cuando ocurre el tetazo. ¿Por dónde empieza el camino cultural? Y el camino cultural empieza por la educación y empieza por el respeto a las palabras de las mujeres. Hay una expresión inglesa que es mansplaining, que es cuando los varones les explican didácticamente a las mujeres cómo deben proceder, cómo se deben comportar, cómo se deben sentar, cómo deben aparecer para ser educadas y, entre comillas, potables. Yo creo que la costumbre del mansplaining está absolutamente extendida. Creo que parte de la polémica con periodistas es esa, precisamente, que creen que son ellos quienes tienen que explicarles a mujeres, para colmo jóvenes, cómo se deben comportar ante un fotógrafo intrusivo o ante una cámara que filma o ante un celular. Me parece que ese irrespeto y el hábito de irrespetar a las personas subalternizadas es una costumbre que solo se transforma por la vía de la educación y por la vía del respeto de lo establecido. Porque, a ver, la Argentina es un país que tiene leyes sumamente avanzadas en materia de género. No solamente en materia de derechos de las mujeres, la 26485 es un ejemplo maravilloso, una ley de mayor contundencia, es difícil de pensar, pero el problema está en que esos derechos ciudadanos no son garantizados. El Poder Judicial no los garantiza. El ejemplo que tenemos acá en Mendoza, que es verdaderamente escandaloso, es el ejemplo de la violación a esta muchachita, cuya palabra fue puesta en cuestión por el abogado defensor de los rugbyers. Entonces, yo creo que en un país en el cual existen leyes maravillosas, pero la justicia no actúa en consecuencia, es muy difícil que la cultura se transforme. Por mucho que las feministas intervengamos en el espacio público, esas intervenciones son vistas como violentas, como irrupciones de personas, entre comillas, inadaptadas. ¿Por qué no es inadaptado un señor mayor que mira insistentemente a un adolescente que se ha quitado la remera? ¿Por qué ese señor no es inadaptado y es inadaptada la jovencita que le contesta y le tira una bombita con tinta de color? A ver, la verdad es que no entiendo por qué la violencia ejercida por ese varón adulto, que debería ser mucho más respetuoso con alguien que podía ser su nieta, eso no es violencia, pero resulta que sí es violencia cuando la chica responde. Entonces creo que hay un problema de naturalización. La violencia ejercida desde arriba no es violencia.
Ayer se daba, mencionabas el caso de los rugbyers y de esta chica violada, se daban dos manifestaciones en paralelo ayer en el centro de Mendoza. ¿Qué opinión te merece esta otra manifestación que tenía que ver sobre todo con pelear contra los derechos o sobre la superioridad o la diferenciación ante la ley de algunas personas por sobre otras? Lo que pasa es que ahí está el problema. No se trata de derechos ahí, sino de privilegios. Privilegios, exactamente. Entonces, a mí lo que me parece es que la situación... Yo estuve en las dos manifestaciones. Estuve primero en la que se hizo antes, que fue una manifestación reclamando justicia y trato igualitario ante la ley, que tiene que ver con las normas mínimas de la República. A ver, una república en la cual unos tienen privilegios y los otros son sistemáticamente castigados, no es un Estado republicano ni democrático, porque se viola el primer principio de la organización republicana y democrática, que es la igualdad ante la ley. O sea, las revoluciones burguesas, ese fue el signo de las revoluciones burguesas. Entonces, a mí me parece que esta puesta en duda de la palabra de la víctima, que es un ejercicio sistemático que hace el abogado Juan Horacio Dey, lo hizo en los juicios por delitos de lesa humanidad. No me extraña en absoluto que lo haya repetido esa misma estrategia en relación con esta otra víctima. Entonces, por una parte, la puesta sistemática en duda de la palabra de las mujeres. Si una mujer denuncia violación, miente, engaña. ¿Cómo es esto? A ver, ¿por qué creemos en la palabra de quienes tienen lugares de poder y no podemos creer en la palabra de subalternos y subalternas? O sea, la primera cuestión es esta. La cuestión del trato desigual ante la ley, verdaderamente yo creo que debería indignarnos a todos, a todas, a todes. Porque una sociedad democrática no puede funcionar sobre la base de los privilegios de unos y el castigo sistemático y la violencia institucional sistemática sobre otros y otras. Creo además que es muy importante esto como un principio educativo, ¿no? Poner en duda la palabra de las víctimas es muy fácil. En general, las víctimas son personas que tienen menos poder en esas relaciones asimétricas de poder consagradas. Entonces, me preocupa nuestra democracia verdaderamente, me preocupa el nivel de intolerancia hacia la libertad de subalternos y subalternas, me preocupa el nivel de falta de sentido de la igualdad democrática. O sea, la igualdad democrática contempla el tratamiento de todas las personas como ciudadanos, ciudadanas, ciudadanes. No contempla el privilegio. Entonces creo que vamos mal. Alejandra, ya que nos comentaste que ayer estuviste en las dos manifestaciones, quiero que me cuentes un poco el tetazo acá en Mendoza. Si tuviste oportunidad de hablar con las chicas, ¿qué te trasladaron? ¿Cómo lo viste en general? ¿O cómo viste el reclamo? Porque había muchas chicas jóvenes, yo sé que por ahí vos charlás con todas, sos una referente en temas de género. ¿Qué te consultaban? ¿Qué charlaste? Quiero que me cuentes un poco ahí Ellas no me consultan. Bueno, no sé, la charla ahí. Ellas son absolutamente autónomas, no necesitan que yo las tutele y creo que sería muy contradictorio que yo intentara tutelarlas. Lo que conversábamos era precisamente esto, estaban realmente enojadas y preocupadas ante las faltas de respeto, porque inicialmente lo que se planteó cuando llegaron, para su sorpresa, se encontraron con un despliegue de cámaras y con un despliegue de medios hegemónicos en el lugar donde ellas habían planteado hacer la manifestación. Entonces se reunieron en círculo para deliberar en asamblea. Esa es una práctica feminista de horizontalidad. Nosotras, la mayor parte de nuestras decisiones las tomamos a partir de debates colectivos. Y de esa manera las chicas decidieron, muchas, no descubrir sus torsos, porque las condiciones no estaban dadas. A medida que las condiciones se fueron produciendo, es decir, que fueron llegando más personas, que hubo posibilidad de un cinturón protector para ellas, para quienes decidieron quitarse las remeras,
creo que fue posible una mayor tranquilidad para quienes decidieron manifestar. Por otra parte, tuvimos que hacer un cordón de seguridad para evitar agresiones. Entonces, creo que es tan difícil entender que si alguien dice no me saques fotos, no hay que sacar fotos, no es difícil de entender. Lo que pasa es que la picardía está en la transgresión del poderoso. Entonces, me parece que en realidad estamos ante una cuestión que tiene que ver con que esta es una sociedad muy conservadora, lamentablemente, y con que esta democracia es una democracia que en lugar de enriquecerse, en lugar de siquiera tolerancia liberal ante la disidencia, encontramos prácticas de violencia, de intolerancia y de desigualdad clarísima de las personas ante la ley. Entonces me parece que a mí esto me entristece verdaderamente, porque a diferencia de las chicas yo tengo menos tiempo. Hoy en los títulos teníamos declaraciones que tenían que ver con que la manifestación no era efectiva o no, digamos, no era exitosa o no, dependiendo de la cantidad de gente que hubiese concurrido. ¿Qué opinión te merece esto? Y sobre todo preguntarte si pensás que el tetazo fue el medio más asertivo, no digamos eficaz o eficiente, pero si fue el medio más asertivo para comunicar esta defensa de la soberanía de los cuerpos, o si tal vez toda esta controversia terminó tapando un poco el reclamo. A ver, yo creo que en general los medios de comunicación reflejan muy escasamente lo que pasa en la sociedad. Los medios de comunicación muestran a les inmigrantes como peligrosos, fomentan el racismo, fomentan la percepción de los barrios marginales como peligrosos y habitados por gente indeseable, sucia, mala y fea. Hay una película sobre el tema, precisamente. Y creo que ridiculiza y estigmatiza las manifestaciones de disconformidad de las mujeres. Las feministas hemos sido estigmatizadas y ridiculizadas desde que en el siglo XIX decidimos emprender nuestra pelea por el sufragio. Entonces no me extraña que nuestras manifestaciones de disconformidad hayan sido tratadas como inconvenientes. Quienes no acordamos con el orden establecido siempre somos inconvenientes. Entonces creo que yo no estoy en condiciones, por otra parte, de discutir porque si bien acompañé la manifestación, no fui parte de quienes decidieron hacerla. Porque la convocatoria no era clara, me resultó difícil participar. Pero sí estoy segura de que si las compañeras decidieron que esa era la forma de expresión, esa es la forma de expresión. Y creo que lo que los medios dicen dista muchísimo de reflejar esta idea de autonomía y de derecho al propio cuerpo que está en la base de la manifestación. Se habló de exhibir, mostrar, o sea, como si se tratara de un problema de libertad a la John Locke. Claro. Y no es ese el problema. El problema es la libertad como no dominación. Ese es el problema. Alejandra, gracias por venir. No es nada. Muchas gracias a ustedes por invitarnos. Por porque favor. En este caso creo que digo por otras también. Gracias. Hacemos una pausa. Nosotros ya venimos.